Diego Córdoba. Eh, Quise, entre los problemas éticos, trabajar la corrupción, ya que la corrupción es uno de los flagelos que más está atacando las diferentes organizaciones del mundo. La corrupción hoy se ve en las iglesias, en los musulmanes, en América, en Europa, en muchas partes. Hay pocos países en el mundo que la corrupción la castigan severamente con pena de muerte, e inclusive en esos países se presenta la corrupción de diferentes formas. La corrupción es básicamente apropiarse de lo que es del común unas pocas personas. Y ese sistema de apropiación se puede realizar de diferentes formas. Uno de ellos es el fraude, cuando fingimos venderle algo a alguien, pero en realidad no se le vende. Otra forma es el peculado, cuando mediante artimañas nosotros le quitamos el servicio a alguien que debería atender. El tráfico de influencia. El tráfico de influencia es lo que permite que a través de nuestras amistades, de la rosca, le quitemos méritos, espacios a las personas que lo merecen y metamos o movamos personas que son de nuestro agrado. También está el soborno, que es cuando yo le doy dinero a alguien para que omita un proceso a favor de lograr lo que nosotros queremos, omita cumplir la ley. Está la extorsión. La extorsión es un modelo nuevo que permite amenazarte para que me des un recurso, para que me des un puesto, para que dejes de hacer tal cosa a cambio de, bien sea amenazas contra mi vida, bien sea publicar un video, algo que sea mío. Entonces, esos tipos de corrupción lo que han generado es que se pierda la confianza. Desde lo económico afecta la corrupción la posibilidad de que muchas personas accedan a servicios, de que los recursos lleguen a los más pobres, a los más necesitados. Desde lo político desvirtúa la creencia en las ideas. Entonces, llega un momento que las personas de ser políticos pasan a politiqueros, a tener que comprarte los espacios, donde en ese entonces la politiquería se vuelve como el modelo de corrupción más grave, porque ya no tenemos ni la posibilidad de elegir. Aparte de eso, en lo social se desarticulan las familias, se desarticulan los grupos, porque tú me engañaste, porque, etcétera. Es decir, ya no creemos en nadie. Entonces, en mi país se presenta mucho. Una de las cosas en mi país que de los momentos críticos fue el aparecimiento del narcotráfico. Si algo, cuando apareció Pablo Escobar Gaviria, luego vino el cartel de Medellín. Entonces ellos iniciaron con ese dinero del narcotráfico que da mucha ganancia, iniciaron a subsidiar iglesias, alcaldías, gobernaciones, barrios pobres. Entonces se volvieron en unos ídolos porque invertían lo que el país no invertía, porque el dinero del país se iba en corrupción. Entonces todo político quería estar con ellos, toda la gente que movía las cosas. Eso dio a que generara como una gran pugna contra ese cartel, una pugna nacional, porque entre otras cosas ya quisieron manipular otros sistemas. Entonces, cuando sale un grupo de personas decididos a atacar ese modelo de corrupción, fue tanto el desespero del país que para acabar contra ese modelo de corrupción le tocó aliarse con el narcotráfico del momento. Y cuando ese narcotráfico elimina a Pablo Escobar, entonces decide financiar la campaña de un presidente. En su momento se rumora que a espaldas, claro, de Ernesto Samper Pizano, entraron muchos recursos a su campaña. Eso fue el famoso proceso 8000. En ese proceso hubieron algunas personas como el tesorero de la campaña, hubieron muchos que terminaron en la cárcel, otros terminaron muertos, pero de allí se destapó un gran problema que era la corrupción a través del narcotráfico. Entonces, esas mafias de narcotráfico, una vez muere Pablo Escobar Gaviria, entonces inician a generar otros carteles
y esos carteles ya no eran capaces de sostenerse solos. Entonces se alían bajo la estructura del paramilitarismo. Y ahí aparece una segunda etapa que fue la parapolítica. Entonces, en la parapolítica lo que hacían los políticos es que se aliaban con las Autodefensas Unidas de Colombia en su momento para manejar las votaciones de algunos espacios y así asegurar recursos para sus campañas. Con ese proceso de la parapolítica hubieron más de 60 congresistas encarcelados, allí hubieron alcaldes, gobernadores, eso fue en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez y por eso se juzga mucho porque en su gobierno terminaron incluidos muchos senadores, terminó un hermano de él, terminó un primo en la cárcel, entonces fue como una etapa muy dura y se asesinaron más de 60.000 colombianos, hubo procesos de falsos positivos, entonces fue un proceso de corrupción con sangre. Posteriormente aparece Odebrecht, que es lo más común. Es una multinacional brasilera que inició a sobornar y a manejar los procesos en más de 12 países, dentro de ellos Colombia. En Colombia hubo inversiones sorprendentes. Aquí se sobornaban senadores, se sobornaban ministros para obtener contratos y se financiaron campañas inclusive. En la captura de Otto Bula informó, o digamos, en la colaboración con la justicia explicó de que inclusive habían habido recursos para financiar la campaña de Juan Manuel Santos, hubieron recursos para financiar la campaña de Oscar Iván Zuluaga, el candidato de uribista, y así sucesivamente. Y ese proceso que viene a nivel nacional también afecta a lo local. En mi departamento, en Chocó, han habido procesos en los cuales salen contratos desde Bogotá y desde allá piden una primera tajada. Entonces cuando llegan acá invierten la mitad o menos de la mitad de los recursos y cuando los ciudadanos de bien denunciamos no se puede hacer nada porque el tráfico de influencia viene desde arriba. Entonces para mí la corrupción es el peor problema de que enfrenta nuestra humanidad. Muchas gracias.